así que se me ocurrió hablar un poquito de algo que me gustaría que lo charlemos entre todos. Ni siquiera armamos una promo, así que ¿alguien sabe de qué voy a hablar ahora? No, No en tienen la absoluto. menor idea. Lo cual está bien, yo tampoco lo sabía hasta hace un rato, pero se me ocurrió hablar un poquito del tema de las monarquías, estas cosas que tienen que ver con los reyes, las princesas, las carrozas mágicas. ¿Y por qué se me ocurre esto? Bueno, justamente por el tema del viaje, porque estuvimos en Marruecos y Marruecos es una monarquía semiconstitucional, y ahí, bueno, algunas ya sabía y otras me puse a investigar un poco para descubrir que el paisaje es bastante variopinto en términos de lo que son las monarquías a nivel global, y si bien lo podemos considerar algo, una estructura anquilosada, arcaica, totalmente desactualizada, en el mundo hay, no sé en este momento, pero son aproximadamente 200 y chirolita de países, o sea, en total en el planeta. Yo sé que las convenciones internacionales las firman 180, 184 CITES, 190 convenios de diversidad biológica, y siempre hay algunos más que no firman ninguna, pero cerremos en 210. Alguien va a buscar ahora y me dice, no, son 208. Bueno, no importa. Hay 43 países del mundo que todavía son monarquías. 43. Casi un cuarto de los países del planeta se reconocen todavía como monárquicos. Eso no quiere decir que hay 43 monarquías. Hay algunas monarquías que abarcan varios países, por ejemplo la Commonwealth de la Corona Británica, que incluye, bueno, obviamente el Reino Unido de Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia, Irlanda, aunque no están muy contentos, y después tenés Australia, tenés Canadá, donde obviamente no están muy contentos, sobre todo los de la provincia francesa, siendo que Francia, ellos se autorreferencian en Francia, y Francia desde 1870 quedó totalmente afuera de cualquier sistema monárquico. Pero lo cierto es que hay una infinidad de países que se reconocen como monarquías, teniendo reyes, emperadores, zares, como era en el caso de los rusos, Kaiser era el rey de Alemania, esto fue hasta que perdieron la Primera Guerra en 1917, donde se abolió, digamos, la monarquía en Alemania. Sultanes, como es el caso de Marruecos, y vemos cómo duran estas estructuras y cómo funcionan. En algunos casos monarquías absolutistas, donde el rey es todos los poderes al mismo tiempo. Esto es el caso de Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, o sea, ponen y sacan ministros, toman todas las decisiones, son los jefes del Estado, a diferencia de lo que podría ser la monarquía en este momento británica o la española mismo, donde son figuras ornamentales, para ceremonial, y viven como reyes, literalmente, tienen funciones de Estado muy importantes, pero no forman parte de las decisiones de manejo, y de definir los rumbos por los que transita el país. Entonces tenés los casos de monarquías parlamentarias, otra vez como es la de Inglaterra, que no es necesariamente una monarquía constitucional. Hay muchas monarquías constitucionales, pero en el caso de Gran Bretaña no se la considera constitucional. ¿Por qué no se la considera constitucional? Porque Gran Bretaña no tiene constitución. Funciona un conjunto de leyes, algunas arrancando desde el 1200, como una estructura que establece los lineamientos, cómo debe moverse el Parlamento. A partir de determinadas modificaciones también van
justamente cambiando los estilos, hace obviamente muchísimos tiempos, permitiendo que haya reinas mujeres, lo que antes no existía. Esto es desde hace realmente muchísimo tiempo. Pero el Reino Unido de Gran Bretaña no tiene una constitución como tal. Distinto el caso de España, que sí es una monarquía constitucionalista. Entonces, en esos casos donde son tanto parlamentarias como constitucionalistas, hay diferentes grados de participación de los monarcas. Dicho sea de paso, monarquía, ¿qué es? Monarquía es gobierno de uno, o sea, es monarquía, o sea, el gobierno de uno. Hay algunos casos que son diarquías, que en realidad son monarcas, pero son dos monarcas. Normalmente no son electivas, aunque ciertamente hay algunos casos como Indonesia o Malasia, que son monarquías electivas entre familias reales. O sea, se juntan, no me acuerdo, en Indonesia creo que son 8 o 9 familias reales, y se juntan cada determinado periodo y dicen, bueno, ahora, Cacho, te toca a vos, y vos la tenés por tanto tiempo. Y uno de los problemas justamente es el tanto tiempo, porque a mí me quedó lo de ahora de Marruecos. Mohamed VI era el rey sultán, que lo teníamos. Si alguien mira la foto en redes sociales de lo que fue la reunión mundial del grupo de especialistas en cocodrilo, todas las charlas, todas las presentaciones que se hicieron, todas las discusiones eran con la foto de un señor medio excedido de peso, con barba, que era justamente Mohamed VI, el rey de Marruecos, o sultán de Marruecos, y lo es desde el año 1999. Pero él heredó el reinado en Marruecos de su padre, muy poco ocurrentes en la sucesión, porque era Mohamed V, que asumió el trono en Marruecos en el 56. Yo soy del 56, así que Mohamed V y Mohamed VI vienen a cargo de Marruecos desde hace mi edad, 70 años. Y después hablan del pobre Gildo Infran en Formosa. Impresionante lo que hacen durar los muchachos estas cuestiones. Y pero tan resistentes suelen ser, digamos, al paso del tiempo, que a mí me vino a la memoria lo de Japón, que también claramente es una monarquía, y el emperador japonés, Hirohito, que fue el emperador de la Segunda Guerra Mundial, y en realidad desde mucho antes, porque él era emperador desde el año 23, o sea, desde 1923, Hirohito era el emperador de Japón. Era un emperador considerado una divinidad, porque en gran medida los reyes son considerados divinidades y son considerados depositarios de, bueno, justamente de un poder divino atribuido por Dios y que los pone aquí entre los mortales para regir sus destinos. Entonces, Hirohito era una divinidad y lo siguió siendo durante la Segunda Guerra Mundial. Él fue, de alguna manera, también el artífice de el ataque a Pearl Harbor, lo que metió a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Metió a Estados Unidos también es una forma de decir. Estados Unidos se meaba chorrito para entrar en la Segunda Guerra porque justamente su industria, su principal industria, que es la industria armamentista, necesitaba una participación más amplia en términos de involucrarse directamente. Muchos historiadores dicen que se iba sometiendo a Japón a diferentes afrentas hasta que finalmente ocurrió el ataque a Pearl Harbor, que provocó miles de muertes y que directamente depositó a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.
Pero también algunos dicen que Estados Unidos no estaba tan desinformado de eso porque el gran capital de Estados Unidos eran los 3 grandes portaaviones y justo en el momento del ataque a Pearl Harbor no estaban en la bahía de Pearl Harbor, la bahía de Perlas, sería el puerto de Perlas, haciendo una traducción en este sentido. Ahora, Hirohito fue artífice del bombardeo, fue el que estaba de emperador cuando el único país del mundo que tiró 2 bombas atómicas las tiró sobre Japón, que fue justamente Estados Unidos, y Hirohito fue el artífice de la rendición obvia de Japón en esas circunstancias. E Hirohito siguió siendo el emperador hasta el año 1989, o sea, sobrevivió la derrota de la guerra que para la historia, para algunos en la historia, él provocó, se rindió y lo único que le cambió es que en las condiciones de la rendición, la estructura del emperador de Japón ya no se consideraba más una divinidad y se convirtió en una monarquía constitucional. Tiene un primer ministro, tiene un parlamento, van a elecciones y el emperador sigue participando, sigue siendo parte, sigue estando ahí, pero no ya como un enviado de Dios, sino como una monarquía más de estas que están dando vuelta. Otra, el Vaticano es una monarquía, o sea, el Papa es el rey del Vaticano. Es una monarquía teocrática, electiva, porque se eligen entre los miembros, pero absoluta en términos de que no tiene parlamento y no hay otra figura electiva. La máxima autoridad absolutista es justamente el Papa que, digamos, designa asesores y responsables de los diferentes manejos de justamente un Estado, que es el Estado del Vaticano. Por más pequeño que sea, también lo es básicamente un Estado. Y el otro tema es, nosotros también fuimos parte de una monarquía durante muchísimo tiempo, hasta nuestra independencia. Formalmente sería la de 1916, acá Mozo me va a corregir si le pifio, pero un dato súper interesante, creo que muchos lo manejamos acá, es que en la propuesta del Congreso de Tucumán, unos días después de independizarnos, digamos, de la corona española, en esa propuesta un tal Juan Manuel Belgrano presentó una estructura constitucional de alguna manera para que lo que por entonces no era Argentina, sino que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, se conviertan, se llamaba el Plan del Inca, que era una monarquía que de hecho fue aprobada por el Congreso de Tucumán, con el apoyo de otras 2 personitas que para algunos son también muy significativas acá, un tal José de San Martín y Martín Miguel de Güemes. O sea, los 3 propusieron al Congreso que las Provincias Unidas del Río de la Plata se conviertan en una monarquía constitucional, con base incaica. En vez de llamar a una familia española, o una familia británica, ya que había muchos que miraban para el lado de Inglaterra en esos tiempos también. ¿Cómo? Alvear. Yo estoy hablando y él me dice una calle, ¿viste? Bueno, en vez de llamar a una de esas familias, y ante lo que tanto Belgrano como San Martín, Güemes y otros muchos más, porque de hecho eso fue aprobado por unanimidad en el Congreso, estaban convencidos de que en un contexto internacional donde Fernando VII había recuperado la corona en España y venía con grandes ínfulas y atropellándose absolutamente todo, y que las repúblicas estaban un tanto devaluadas, o sea,
décadas antes había un republicanismo extremo y se abolían las monarquías, y ahora parecía en este contexto como que las monarquías volvían. Entonces este grupo de nuestros patriotas dijeron, bueno, hagamos una monarquía, pero hagamos una monarquía propia, con los pueblos originarios de aquí, justamente de esta zona, lo cual también le permitía pacificar, porque había todavía mucha violencia y muchas luchas, no solo intestinas y no solo por lo que había quedado de la colonia española, sino también con los pueblos originarios, o sea, porque los locales estaban sublevados en muchos sentidos, y esto le ofrecía la alternativa, digamos, de pacificar estas cuestiones con los pueblos originarios y además hacer una reparación histórica que ellos la consideraban muy válida y muy bien fundamentada. Estaban todos muy contentos, se aprobó en el Congreso, fue a Buenos Aires y frácate. Los muchachos de siempre, un tal Anchorena y toda esa caterva que ha sepultado las posibilidades de progreso de nuestro país desde hace tantísimo tiempo, se encargaron de anular totalmente eso, generando un interés en que, bueno, sí, puede ser una monarquía, pero no. Hubo unas frases muy insultantes de Anchorena, si los chocolates nos van a gobernar, ¿qué queda para...? O sea, terrible, terrible. Gente horrible por donde uno la quiera mirar y la quiera evaluar. Hoy en Brasil irían cana, Anchorena, totalmente. Eso está muy claro. Bueno, finalmente terminaron proponiendo una monarquía con algunas familias de segundo o tercer orden españolas y en definitiva esto no prosperó, se quedó todo en discusiones y problemas mucho más serios empezaron a ocupar la agenda. Pero un poco la idea de hablar de esto así desordenadamente, como salió o como está saliendo, era que nos planteemos nosotros qué es lo que sentimos con respecto a, bueno, Disney nos llena la cabeza y nos la pudre con las princesas y todo ese tipo de cuestiones. Yo soy lo suficientemente viejo como para acordarme del casamiento de Lady Di con el príncipe Carlos en esa carroza obscenamente dorada, y él con esa cara, o sea, no hacía juego, digamos, la carroza con la cara, pero por ahí le pregunto, bueno, mi copresidente en el grupo de especialistas es Charlie Manoli, que es australiano, y también lo he hablado con Graham Webb, que es el anterior presidente del grupo, en esa charla uno, no digo tomando mate porque tomo solo, pero donde uno conversa distintas cosas, habla de nuestros pesares como país, y por ahí la pregunta surge, onda, ¿y usted? ¿Qué? Loco, vos sos súbdito de una corona, suena horrible, ¿cómo puede ser súbdito? Y es como que, claro, nacieron así y la tienen digerida, y el razonamiento es, bueno, sí, suena feo, es una estructura antigua, probablemente anquilosada, llámalo como quieras, pero a nosotros, independientemente de que por ahí hay reyes que te caen más o menos bien, es como sentimos que tenemos un reaseguro. Entonces están todos los problemas internos del gobierno, del manejo, de la economía, pero no es un golpe de Estado que viene a modificar las cosas y a poner los militares. En su razonamiento, no es tan exactamente así, porque digamos la revolución franquista, la revolución española, lo que hizo fue abolir la república y reinstaurar la monarquía. Eso lo hizo Franco en el año 1938, 1939. Entonces no es tanto que tenés un reaseguro, no, por ahí tenés una figura, una figura de segunda o de tercera instancia que da cierta tranquilidad. Pero no necesariamente es así. De cualquier modo, la pregunta mía era honesta y la respuesta creo que también es honesta. Es qué es lo que ellos sienten, no qué es lo que es. Y lo que ellos sienten es que, bueno, tener una monarquía, tener un rey, de alguna manera les sirve para que haya un paraguas que se sostenga en el tiempo, independientemente de los avatares de la política.